En consecuencia, por no alcanzar el quórum establecido, se rechaza la propuesta del presidente de la República. El presidente Boric debiera analizar un cambio de gabinete. Ningún candidato tenía todos los votos de todas las bancadas. Culpo al comité político de la moneda. El Senado no es un buzón. Creo que lo que ha hecho el Senado ayer es demostrar una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional. El fracaso de la nominación de Marta Herrera como fiscal nacional fue el segundo revés del gobierno en el Senado en el proceso de designación del líder del Ministerio Público. Hecho inédito que se sumó a una serie de episodios complejos en la relación entre la moneda y el Congreso en el primer año de la administración de Gabriel Boric. Nosotros siempre pensamos que no iba a ser fácil porque no tenemos mayoría en el Congreso. Yo creo que fue un poco más complejo, o bastante más complejo, pero básicamente por un tema interior del gobierno. Esto no entender un fenómeno creciente en la política chilena, que es el de parlamentarización de la política, ¿no? La política se hace cada vez más en el Congreso, desde el Congreso, y por lo tanto ese es un elemento relevante. Las primeras señales de una relación compleja se evidenciaron a poco andar, con la constante presión de distintos sectores del Congreso para continuar con los retiros de fondos de pensiones. El rechazo del Ejecutivo a la fórmula, que fue ampliamente popular durante la pandemia, le generó roces incluso con voces oficialistas. Lo mismo pasó al dar curso a la ratificación del TPP-11. Por otro lado, la crisis de seguridad, el tema migratorio y la forma de enfrentar la violencia en la macrozona sur elevó tensiones con la oposición. Que no se va a renovar el estado de excepción constitucional en Wallmapu, decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas. Fue uno de los giros que dio el gobierno en 2022. Finalmente, en el mes de mayo, el Ejecutivo decretó el estado de excepción, cuyas características fueron consideradas insuficientes por la oposición, llevando a varios momentos tensos en el edificio porteño. Los problemas no partieron el 11 de marzo. Lo quiero recalcar porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza. La estrategia para enfrentar la situación en el sur además nunca convenció de forma transversal a Prueba Dignidad, desde donde permanentemente han cuestionado el despliegue militar en la zona. Uno de los tantos capítulos de fricción entre las llamadas dos almas del oficialismo, dilema político que enreda aún más la performance legislativa del gobierno. Pero no me gustan las actitudes pusilánimes de determinados ministros. Lamentablemente el ministro Jackson no ha dado el ancho. Fue blanco de críticas no solo de la oposición, sino que también del oficialismo. Tensa relación de senadores del Partido Socialista con el entonces ministro Sexpress Giorgio Jackson, a quien apuntaban de falta de diálogo y de tener para algunos responsabilidad en el avance en la convención de la propuesta del fin de la Cámara Alta. Cuando se habla del famoso fuego amigo, es más complejo, porque el fuego amigo siempre es un fuego envenenado. En cambio, el fuego enemigo es algo que tú esperas. Tú siempre estás defendiéndote respecto al fuego enemigo. Y la opinión pública no le llama la atención cuando la oposición critica al gobierno. Sí le llama más la atención cuando en el mismo gobierno se producen desalineamientos tan grandes. Para muchos, el amplio triunfo del rechazo en el plebiscito produjo un antes y un después para el gobierno. El presidente Gabriel Boric realizó un cambio de gabinete que supuso un giro en el eje político. La salida de Siches y Jackson dio paso a Carolina Toá y Analía Uriarte. Hay que reconocer que no somos mayoría. Y en eso creo que el cambio de mano con la nueva llegada de la ministra Sexpress ha sido un poco partir de esa base. Mr. Jackson, al que tengo el mayor de los respetos, partía tal vez de una base equivocada pensando que éramos mayoría. Sea la ministra Analía Uriarte o anteriormente Giorgio Jackson o el que venga más adelante, se va a encontrar con esta realidad de un Congreso mucho más fragmentado, mucho más individualista. Es indiscutible que la llegada de las ministras Toá y Uriarte ha generado una inflexión positiva. Yo creo que hay un cambio de tono y eso ayuda. Ahora, no basta cambiar el tono, también hay que tratar de generar los acuerdos. Yo le puedo contar con los dedos de una mano las veces que me ha llamado un ministro para un trabajo prelegislativo. Esa es la realidad. La última parte del año estuvo marcada por la ofensiva opositora para hacerse de la presidencia de ciertas comisiones en la Cámara Baja tras un rebaraje de fuerzas luego del 4 de septiembre. El riesgo de perder el control de la mesa de la Cámara llevó a la moneda a involucrarse en el proceso. Tensión que contrastó con el diálogo amplio para alcanzar el acuerdo que habilita un nuevo proceso constitucional. El propio presidente ha llamado a respetar lo acordado. Todo, una vez más, será puesto a prueba en un Congreso que hasta ahora la moneda no logra dominar.